Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Y es que me faltó comentar estos temas de la revista de The Economist referente a Giorgia Meloni. Y es que ellos comentan qué tanto miedo debería de tener Europa a Giorgia Meloni. Y es que ya, la próxima líder de Italia está limitada por la política, los mercados y el dinero. Recordemos que Ursula von der Leyen se expresó referente a esto, de que si las cosas no marchan bien o no se ajustan, van a aplicar medidas como los instrumentos que han utilizado en el caso de Polonia o en el caso de Hungría. Esto referente a lo que le han hecho a Viktor Orbán, donde dicen 7.500 millones de euros ya no van a ir a las prerrogativas que tiene derecho Hungría, ¿no? ¿Por qué? Porque no se ha ajustado a la narrativa oficial. Entonces dice The Economist que es voceros de estas personas, a menos que las encuestas se equivoquen dramáticamente, el 25 de septiembre los italianos van a elegir al gobierno más derechista en la historia después de la segunda gran intervención mundial por la democracia en Italia. Se espera que la alianza tripartita gane al menos más del 60% de los escaños dentro del Parlamento, y ahí, junto con los hermanos de Italia, parecen ya dispuestos a dominar este trío, y su líder, Giorgia Meloni, va a asumir el cargo como primera ministra. Y es que los liberales se están estremeciendo. La FDI tiene sus raíces con el neofascismo. Y es que bajo los discursos de la señora Meloni, que ha sido crítica de los inmigrantes ilegales y de la ideología wokeísta del despertar. Aquí a principios de año se les dijo a los conservadores estadounidenses que toda nuestra identidad estaba bajo ataque, que la Unión Europea que se complace de ser reemplazo étnico y que defiende y admira a Viktor Orbán, el primer ministro populista de Hungría. ¿Ven cómo les dicen, no? O sea, todo lo que no va de acuerdo con, siempre le dicen populista. Ya es sinónimo bajo la neolengua de lo peor, ¿no? Ahora, este ascenso de la señora Meloni va a seguir el éxito de los demócratas de Suecia de la semana pasada para convertirse en el segundo partido más grande de ese país, con una probable participación en el próximo gobierno. Marine Le Pen de Francia obtuvo el 41% de los votos en su carrera contra Emmanuel Macron en abril. Y es que todos estos son signos de un poderoso cambio del equilibrio europeo hacia la extrema derecha nacionalista, ¿no? Así dicen, extrema derecha. Pero ojo, ¿quiénes de ellos están contentos con las políticas que los han llevado a la inseguridad energética, a un destrozamiento de su tejido nacional, identitario? O sea, vean, usted cada quien analícelo como quiera. Y es que dice que hartos por los fracasos de los partidos establecidos, los votantes se han decantado por lo que ha sido ya probados ni probados. Los liberales son los únicos que se están preocupando. Los banqueros empedernidos temen que la señora Meloni se enrede con la Unión Europea y que sea blanda con las reformas y pierda el control de la enorme cantidad de deuda que tiene Italia. 2.7 billones de dólares o más, que es 150% de su PIB. La FDI no tiene experiencia de gobernar. Fue fundada en el 2012 y obtuvo solamente 4% de los votos electos en 2018. Su coalición espera incluir aquí a los partidos liderados por Silvio Berlusconi y Matteo Salvini, dos hombres poco confiables para el historial de las relaciones complicadas con Bruselas. Y es que ambos tienen muchas razones para chocar con la señora Meloni, quien habría robado una corona que cada uno cree que debería de ser suya. Que en un país que ha tenido 30 primeros ministros y más del doble de gobiernos desde el 2046, desde 1946, discúlpenme, esta no es una receta para la estabilidad. Así que, ¿cuán ansiosos deberían de estar estos campos tan diferentes? ¿Acaso los riesgos son obvios? Pero también hay razones para poder tener la cabeza fría. Primero, consideren la política social. Los miembros de la FDI están fuertemente comprometidos con los valores católicos y muchos quisieran hacer retroceder el reloj. Pero la señora Meloni ya ha declarado claramente que no tiene los planes de derogar la ley que permite la situación de que cada mujer decida interrumpir su embarazo, que ha estado en vigor desde 1978 y que goza de un sólido apoyo. Y acá hay un intento de revocarlo. Fue rechazado por el referéndum de 1981
por 70% de sus votantes. Y lo mismo es cierto para los derechos de la gente que le gusta su mismo sexo. La unión civil de ellos están permitidas desde el 2016. Y aunque no existe un consenso a favor de esta situación de estos matrimonios, tampoco existe la urgencia de eliminar las asociaciones. Y seguramente se espera que la represión de la inmigración ilegal. Pero aquí, la última vez que Salvini estuvo en el gobierno entre 2018 y 2019, él había prometido lo mismo, solo para descubrir que las obligaciones del derecho internacional y las normas de la Unión Europea imponen límites a lo que pueden hacer. Y así, la realidad es que Italia está restringida de muchas maneras. Ojo, hay soberanía dentro de la Unión Europea. Van a querer seguir en este tema si son acorralados. Y ojo, lo que decía Ursula von der Leyen, van a utilizar estos instrumentos para controlarlos. ¿Creen que van a estar contentos? Ahora, sobre todo porque los roles desempeñados por estos presidentes elegidos indirectamente y el jefe del Tribunal Constitucional es un par de centristas impecables. Restricciones similares limitarán la cantidad del daño de la Unión Europea que la señora Giorgia Meloni pudiese causar, incluso si ella quisiera. Y es cierto que al igual que el señor Salvini, en el pasado ha hablado de desechar el euro o incluso han hablado de abandonar este bloque de la Unión Europea. Pero ambos han comprendido que esta pertenencia a la Unión Europea es popular en Italia, donde 71% de la gente que apoya el euro. Meloni ya se ha comprometido a seguir este plan de la reforma elaborada por su predecesor y aprobado por la Comisión Europea, que viene con unos prácticos 200.000 millones de euros de dinero para poder recuperar esta situación del bicho. Ella dice que va a buscar algunos cambios, pero que de acuerdo con la Comisión, buena suerte con esto. Y ojo, hay una redada contraria de su ministro de Dinero, donde también significaría que Italia va a dejar de ser elegible para recibir apoyo bajo un nuevo instrumento de compra de bonos del Banco Central Europeo. Y esto provocaría una crisis de los mercados. Y Meloni lo sabe, ¿no? Es decir, bajo este instrumento no te compro bonos si te portas mal. No te compro bonos si quieres ir en contra de los dictámenes globalistas. Y así, los expertos dicen que están tratando de encontrar un banquero tranquilizante para que se desempeñe como un nuevo ministro de Finanzas y un respetado proeuropeo, para que sea así su ministro de Relaciones Exteriores. Y de esta manera va a tranquilizar con la misión de la señora Meloni. Y en esto, ella es diferente al señor Salvini, un agitador poco confiable, que sea que ella haya sabido y subido a lo más alto de la pila de los derechistas, es la mejor noticia ante una situación inquietante. Hay una ventana ineludible más para el probable nuevo primer ministro de Italia. Y es que, a diferencia de Salvini y Berlusconi o incluso que Le Pen y Víctor Orbán, esta Giorgia Meloni no es fanática de Putin. Y es que desde la situación de Ucrania ha sido una voz fuerte y firme apoyando a Ucrania, ¿no? Con esto los están tranquilizando. Bueno, esta señora se va a sumar a la narrativa y van a luchar hasta el último italiano para poder enviar dinero, instrumentos democráticos y la situación de las sanciones. Pero no obstante, la señora Meloni se está enfrentando a dificultades desalentadoras. La economía de Italia es improductiva, están obstaculizadas por problemas estructurales, culturales y demográficos. Y es que desde el 2000, el Producto Interno Bruto per cápita no ha crecido como debería hacerlo. Italia quiere hacer frente a su stock de deuda y casi una cuarta parte de los jóvenes italianos no tienen trabajo. Imagínense esto, amigos, 25% de los chavos están desempleados. No tienen siquiera educación y formación, con diferencia en el peor nivel de la Unión Europea. El plan de la reforma respaldado por la Unión Europea está destinado a ayudar y a corregir esto, pero el cambio va a ser largo y lento. Si es que sucede, será necesario impulsarlo durante una década o más, no durante 17 meses que se manejó por Mario Draghi, el primer ministro saliente. ¿Es acaso la señora Meloni la persona más adecuada para empujar esto? Porque nada de su discurso sugiere que ella entienda las necesidades de la competitividad. De hecho, está favoreciendo la nacionalización y el proteccionismo radical. Y aunque no va a lograr ninguno de estos dos, ¿no? ¿Por qué? Porque están las situaciones de lo que va a utilizar la Unión Europea para que no lo puedan hacer. Ya, ojo,
esperanza, pero hay un plan. ¿Qué pasaría si la economía va mal? Y es que después de años de fijar una tasa de interés en cero prácticamente o por debajo de esto, el Banco Central Europeo la subió 75 puntos porcentuales este mes. Ya se ha pronosticado después aumentos para este año. Y si las cosas se ponen realmente difíciles, ¿acaso va a trabajar la señora Giorgia Meloni con calma con la Unión Europea y el Banco Central Europeo? ¿O van a cambiar el modelo totalmente populista, como lo hizo Grecia hace una década? Una líder asediada como Salvini pisándole los talones, que trató de apuntalar su popularidad culpando a la Unión Europea, por lo que los problemas de Italia serían en la perspectiva muy diferente a la que Meloni se está ofreciendo ahora. Y sin embargo aquí también hay un poco de consuelo, porque Giorgia Meloni necesita a la Unión Europea, porque Italia no va a poder asumir su deuda sin la ayuda de Bruselas. Y Europa tiene que aceptar con calma esta decisión dramática de Italia de elegir a la señora Meloni, ¿no? O sea, vean cómo ya lo comentan acá, una decisión dramática por elegir democráticamente lo que mejor piensa la gente libre de Italia. Ojo, ya son palabras de The Economist, que es el portavoz de esta clase élite. Y ojo, Europa tiene que aceptar con calma la decisión democrática de Italia de elegir a la señora Meloni y ayudarla a tener éxito, al mismo tiempo que le advierte en privado lo perjudicial que sería una pelea tanto para Italia como para la Unión Europea. Y ojo amigos, ya fue una victoria aplastante. Giorgia Meloni y los hermanos de Italia se convirtieron ya en gobernantes, ¿no? Es la primera mujer primera ministro del país. Y ellos comentan, mira, va a ser muy difícil imaginar este resultado que sea satisfactorio para Giorgia Meloni y su partido de los hermanos italianos. Es una nacionalista radical. Tomó forma a principios del 26 de septiembre, después de que las elecciones generales de Italia completaran esto. Y es que con todos menos el 2% de los votantes contados, la alianza de derecha a la que pertenecen los hermanos derrotó a sus rivales más cercanos, la coalición de centro izquierda, por más de 18 puntos porcentuales. Esto es algo muy parecido y se había previsto para las encuestas. Lo que no se esperaba del todo era el alcance del dominio de los hermanos dentro de la asociación estrictamente conservadora, que ahora está a punto de formar un gobierno más derechista en Italia después de la segunda gran intervención por la democracia. Así, el partido de la señora Meloni, que usa el logotipo, el mismo símbolo del partido neofascista de la posintervención democrática del que descienden los hermanos, obtuvieron 26% de los votos, y eso se compara con 9% de la Liga Norte, que es la mitad de su participación de las últimas elecciones generales del 2018. 8% de la Forza Italia, cuyo líder Silvio Berlusconi se había presentado como una influencia moderadora. En cambio, el próximo gobierno, con un rol prospectivo de Berlusconi de 85 años y de Matteo Salvini de la Liga, en este caso, de que sobrevivía como líder después del pésimo resultado de su partido, va a ser aguantar y callarse. En parte, este éxito de los hermanos se debe a su novedad, y es que habiendo obtenido solo 4% en las elecciones del 2018, fueron el único partido importante que se mantuvo fuera de la coalición de la Unidad Nacional de Mario Draghi, que había asumido el cargo el año pasado. Y como sucede a menudo en una política italiana, la estrella de la señora Meloni puede desvanecerse una vez que se enfrenten a las adustas realidades del gobierno. Y ante la probabilidad de una recesión económica y de una intervención por la democracia en las fronteras de la Unión Europea y una furiosa crisis del costo de vida, hay un gobierno que encabeza la señora Meloni va a tener poco tiempo para inclinarse para seguir esa agenda radical. Y hay otro signo de interrogación que se cierne sobre la capacidad de hacer frente a una serie de desafíos tan desalentadores. Y es que Meloni está a punto de convertirse en la primera mujer ministra de Italia. Y esto se refiere a ambos temas del discurso de la victoria que simpatizaban en un hotel en Roma. La situación de Italia, de la Unión Europea ahora, requiere una contribución de todos, decía. Lanzó un mensaje de tranquilidad, aunque teñido de un vigoroso nacionalismo. Si estamos llamando a gobernar la nación, lo haremos por todos, para unir a nuestro pueblo, excitando
lo que une y no lo que divide. Esto dando al pueblo italiano que se enorgullece de ordenar al tricolor, que es la bandera nacional de Italia, verde, blanco y rojo. Y una vez la euroescéptica, la señora Meloni, está enfatizando que quiere trabajar con Bruselas, ¿no? Está doblando las manos, pero es una firme partidaria de Ucrania en este conflicto con Rusia. Hay un segundo aspecto inesperado de los resultados: que la magnitud de la derrota del Partido Demócrata, la mayor fuerza de izquierda, obtuvo 19% de los votos. De hecho, eso no fue mucho peor de lo que se mostró en las elecciones generales anteriores, pero aún así fue una actuación muy decepcionante si se tiene en cuenta que la campaña se convirtió en un duelo directo con el líder del Partido Demócrata, Enrico Letta, ex primer ministro, y Meloni, a quien los progresistas italianos miran con miedo y desdén. Llovieron filtraciones de la clase política que aterrorizaron a los de Bruselas, a París y a Berlín, que aspiran a una Europa más unida. Y el primero en darse cuenta fue Balázs Orbán, el asesor político del primer ministro húngaro Viktor Orbán, que no tienen relación. Pero en estos tiempos difíciles necesitamos más que unos amigos que Morawiecki, primer ministro polaco, que emitió sus felicitaciones poco después a Marine Le Pen en la Agrupación Nacional de Francia. Y es que decía que los italianos habían decidido tomar su destino en sus propias manos al elegir un gobierno patriótico y soberanista. Pero aparte de esta, la señora Giorgia Meloni, el principal ganador fue el populismo. Esto dice The Economist, como lo fue en las elecciones del 2018. Al movimiento de 5 estrellas, la M5S, cada vez que la izquierda le fue significativamente mejor de lo que se predijo en las encuestas, con más del 15%. Aunque esto se compara casi con un tercio de los votos del 2018. Giuseppe Conte, que era el líder de las 5 estrellas, y otro ex primer ministro, parecían haber provocado ya la abstención de un número significativo de votantes en el sur más pobre de Italia. Y la derecha está unida en querer cambiar el beneficio de los ingresos de los ciudadanos. Hay una invocación de las 5 estrellas de 2019 que están destinados a proporcionar una red de seguridad para los más necesitados. Varias figuras prominentes, como el caso de Luigi Di Maio y el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno saliente de Mario Draghi, perdieron su lugar en la legislatura. Y en este ajuste de cuentas que seguramente va a seguir, Letta, al igual que Salvini, pueden estar ya madurando para la tajada. Y es que todavía se están calculando cómo los votos se van a traducir en escaños ante el nuevo parlamento, que va a ser más pequeño en Italia. Pero esta proyección no oficial de RAI, la emisora nacional de Italia, le está dando la coalición a la derecha mayoría absoluta de 32 y 52 escaños de la Cámara Baja de los 400 miembros, la Cámara de Diputados de 14 a 26 escaños del Senado de 200 miembros, y con una brecha tan grande entre el probable próximo gobierno y la oposición, va a haber una alianza centrista encabezada por el ex primer ministro del partido, Carlo Calenda, que no estaba en condiciones de alcanzar este objetivo de mantener el equilibrio de poder. No se espera que el nuevo gobierno asuma el cargo para finales de octubre, pero mientras tanto se estará negociando la asignación de los ministros. La elección formal del primer ministro va a hacer que el presidente Sergio Mattarella ahora se va a embarcar en una ronda de consultas con las elecciones de las distintas partes de las delegaciones. Pero va a ser difícil ver cómo alguien, no sea la señora Giorgia Meloni, obtenga su visto bueno, ¿no? Aquí está. Ya estamos viendo el miedo que tiene ya Bruselas por este tipo de gobiernos que están imperando en toda Europa. Ya vemos el caso de Suecia y ya vemos el caso probablemente de Austria, que también van a girar a la derecha. Y obviamente después del invierno, ¿qué va a suceder, no? Para la Granja Humana MX se despide Pablo, y recuerden siempre esto: piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son, sean empáticos, amigos. Muchísimas gracias por haber estado presentes. Dejen un pulgar para arriba, compártanme en sus redes sociales para que lleguemos a más personas, y solamente aquellos que estén en la posibilidad de apoyar al canal, puedes hacerlo a través de un super chat, un super sticker, uniéndose como miembros del canal, o incluso aquí abajo hay un corazoncito si me ven en diferido, que es un super gracias. Amigos, nos vemos hasta la próxima. Gracias a mis mecenas de Patreon. Para la Granja Humana MX se despide Pablo. Hasta luego.
Cuídense mucho, amigos. Hasta luego.